Bien, otro de los aspectos muy importantes es el tema de los soportes y las resistencias, ¿vale? Se podría decir que en el análisis gráfico chartismo descansa sobre dos conceptos, como he dicho anteriormente, la tendencia, líneas de tendencia por un lado y los soportes y las resistencias por otro. Soporte lo entendemos como la zona por debajo del mercado donde la fuerza de la demanda supera la fuerza de la oferta, lo que produce una detención del movimiento bajista y posteriormente un repunte al alza de los precios. Una zona donde el precio deja de caer, se apoya para probablemente tener un repunte al alza. Por contra, la resistencia es la zona por encima del mercado donde la fuerza de la oferta supera la fuerza de la demanda, lo que produce una detención del movimiento alcista y posteriormente una caída de los precios. ¿De acuerdo? Bien, cuando se rompen estos niveles, en el caso de los soportes, cuando los soportes son rotos, automáticamente estos soportes pasarán a ser resistencias y de igual forma la ruptura de una resistencia la consideraremos soporte a partir de ese momento. También cuando hablamos de soportes y resistencias hablamos de zonas, porque no siempre el valor es exacto, los 6,01, sino que la zona de los 6,50 es la zona donde es una zona de soporte, donde el precio pues ahí afloja, se acomoda para repuntes, o en el caso de resistencia exactamente igual, son zonas donde no es un valor exacto, sino que es una zona donde el precio no puede con ella. Bien, dice, la fortaleza de una línea de soporte es mayor cuanto más veces reaccionen las cotizaciones en ella sin lograr superarla. Y también cuanto mayor tiempo permanezca vigente, ¿vale? A mayor tiempo y a mayor reacción, o a mayor veces el precio se ha apoyado en esa línea de soporte, mayor importancia y mayor fuerza vamos a tener en ese soporte. También hay que tener en cuenta una cosa, que cuanto más fuerte sea ese soporte, más potencia bajista habrá en el momento de la ruptura definitiva. Es decir, si un soporte ha sido soporte durante muchos años y luego lo rompe, nos espera una caída y buena. Por lo tanto, ahí hay que estar muy atentos porque si finalmente la ruptura es buena, evidentemente nos va a dar una opción, en este caso los cortos, muy importante. Por ejemplo, un ejemplo de soporte. En el caso de Google, vemos que después de la bajada que sufrió en dos impulsos desde máximos históricos, ¿vale? Aquí vemos los dos impulsos, voy a aprovechar para mostrar. Aquí tenemos un primer impulso, recorta un poquito el precio y aquí hace un segundo impulso. Esto luego cuando veamos Fibonacci, con Fibonacci se vería perfectamente que la longitud de este impulso va a ser prácticamente matemática con esta. Fijaros como con este segundo impulso, pues aquí tenemos esta zona de aquí, la zona de los $300 aproximadamente, donde la zona se apoya varias veces. ¿Vale? Aquí el gráfico lo tenemos en pequeño, pero se apoya en varias ocasiones hasta que finalmente encuentra un buen apoyo para volver a dejar de tener una tendencia bajista para pasar a tendencia alcista. Bien, un ejemplo de resistencia, por ejemplo, en Banco de Santander, rompió la resistencia horizontal de los 6,48, incluso superó la zona de filtro o de seguridad que nosotros solemos dar, situado en los 6,70, y también se puede observar que el volumen se ha incrementado notablemente. Aquí fijaros que a veces sí es importante analizar que en los momentos de ruptura, ver que hay un incremento de volumen, eso también nos da una pista de que esa ruptura puede ser verdadera, puede ser buena, y aquí fijaros pues como la resistencia estuvo pues en 1, 2 y en esta tercera ocasión donde es una zona clara de resistencia donde estuvo bastante tiempo, varios meses yo diría, donde estuvo tanteando esas zonas hasta que finalmente se decidió a hacer una subida. Y fijaros como probablemente, no tengo aquí la herramienta para medirlo exacto, pero probablemente lo hizo en dos impulsos, un primer impulso y un segundo impulso. Fijaros que esta figura la vamos a ver en muchísimas ocasiones, la pauta ABC o la subida en dos impulsos, ¿vale? La acabamos de ver en Google en una bajada y lo acabamos de ver, lo estamos viendo ahora en Santander en otra bajada en gráficos de hace 8 o 9 años.
Bien, y como decía antes, pues bueno, cuando hablamos de zonas de soporte, pues un poquito es, fijémonos, por ejemplo, en este valor en Santander, como es muy alcista desde el año 2003 hasta el año 2008, fijaros como hay determinadas zonas donde el precio pues se toma como un respiro, se toma una zona de acomodamiento donde se apoya en estos soportes, ¿vale? Cada una de estas líneas nosotros la vamos a considerar como soportes, ¿vale? Evidentemente, estos valores, aunque sea del año 2003, del año 2004, si el valor vuelve a estos niveles, y de hecho ahora Santander creo que está sobre la zona de 5,40, 5,45, no sé cómo ha cerrado exactamente hoy, pero fijaros cómo estos valores de los 5 euros probablemente a día de hoy los vamos a tener en cuenta o bien para resistencias o bien para soportes, es decir, los gráficos tienen memoria histórica y lo que funcionó en el pasado, esos niveles seguro que van a volver a funcionar en un futuro. Bien, aquí tenemos una zona de resistencia, venimos de una tendencia alcista en Santander y aquí pues se hace esta zona de resistencia, se genera una figura de doble techo que veremos mañana, ¿vale? Aquí se forma un primer techo, aquí un segundo y posteriormente una caída. Volvemos a ver cosas que ya hemos visto antes, cuesta mucho subir, fijaros aquí cómo el valor tantea en lateral, sube, pero luego fijaros esta caída en 15 días. En 15 días bajó de los 9 euros a los 6 euros aproximadamente, ¿vale? Es decir, las caídas suelen ser mucho más aceleradas que las subidas. Bien, y este es el gráfico que habíamos hecho mención al principio de la clase, cuando hablábamos de análisis técnico por análisis fundamental, pues aquí lo tenemos perfecto. Fijaros, esta figura la acabamos de ver en el gráfico anterior, aquí se hace una figura de techo, y fijaros cómo Santander en 2008 hasta principios de 2009, vamos a verlo muy bien aquí está cotizando sobre los 9, llega a los 9,5 euros, y estos mínimos están por debajo de los 3 euros, 2,95, 2,98. Esto lo hizo aproximadamente en un año, ¿vale? En menos de un año, porque si no recuerdo mal, esto es marzo de 2008. Rectifícame, Miguel, si me confundo, pero creo que es marzo de 2008. De marzo de 2008 a principios de 2009 hace toda esta caída y desde ese mínimo empieza a subir con la misma velocidad que cayó. Por eso nosotros decimos que por fundamentales, que alguien nos explique qué hizo mal Santander en este tramo, pero luego qué hizo bien en este para que por fundamentales la gente vuelva a tener confianza en él. El problema es que no fue solo Santander, fue BBV, fue Telefónica, fueron muchísimos valores los que sufrieron este latigazo del mercado entre los años 2008 y 2010.